Muy buenos días. Soy la doctora Lili Caucau, directora ejecutiva de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencia del Ministerio de Salud. El día de hoy corresponde a la unidad 2, continúa con la unidad 2, recursos administrativos disponibles, pero el tema corresponde, el tema 2, que es fortalecimiento de la telemedicina en el Perú en el marco del COVID-19. En ese sentido, antes de continuar con las diapositivas, es importante que ustedes sepan que la telemedicina no viene desde ahora por el tema del marco de COVID-19, sino que la telemedicina ya viene trabajando en el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias y la Dirección de Telemedicina, desde que inicia también la Ley 3421 y su reglamento del 2019, 2016 y 2019, ¿no? Entonces, ya con esa ley y ese reglamento, la telemedicina ha empezado a dar sus empujes a nivel nacional. Se trabaja con todas las direcciones, las DIRESAs, las GERESAs y las DIRIS, a través de los coordinadores de telesalud, no solamente en las DIRESAs, GERESAs y DIRIS, sino también los coordinadores de las redes, coordinadores de las regiones, de los hospitales nacionales y de los institutos. Entonces, hay un trabajo bastante grande que se viene realizando, inclusive con una red nacional de telesalud, que al día de hoy ya tenemos más de 2.000 establecimientos de salud incorporados en esta red nacional de telesalud. En ese sentido, vamos a avanzar respecto al tema de fortalecimiento. Vamos a desarrollar algunos puntos, creo que sumamente importante para este curso de telemedicina, para que conozcan qué es telemedicina y su desarrollo. Por un lado, la articulación con actores importantes, los avances y retos, y por un tema, lo que corresponde al tema de conclusiones. La imagen que ustedes ven en la diapositiva es importante porque ya se viene trabajando, como les comentaba, se viene trabajando el tema de telesalud a través del servicio de telemedicina. Brindamos el servicio de telemedicina a distancia al personal de la salud, a través de los usuarios, ¿no? El personal de salud al usuario, el profesional de salud también al usuario. Muchas veces se ha hecho telejunta médica, telemanejo conjunto, telesegunda opinión. Entonces, varias formas de las figuras de teleconsultas que en ese momento enmarcaba esta ley, la 3421. Pero es importante recordar, ustedes deben haber también revisado en las presentaciones anteriores respecto a las normativas. Hoy en día tenemos el decreto legislativo, la 1490, que ya enmarca diferentes figuras de la telemedicina, que ya no se queda solamente en teleconsulta, sino tenemos teleconsulta, pero es una teleconsulta no solamente, ya no en profesional de salud, sino en una teleconsulta entre el profesional de salud y el usuario, ¿no? El usuario propiamente dicho, aquellos que requieren, tienen una necesidad para hacer una consulta, pero también tenemos una figura de la teleinterconsulta, que ya se mencionó también, que es entre los profesionales. Y las otras dos figuras, la teleorientación y telemonitoreo. En ese sentido, estas son las imágenes que ustedes pueden apreciar, son las imágenes que ya se vienen trabajando en el Ministerio de Salud, en las diferentes regiones, hospitales regionales y nacionales e institutos. Brevemente, la telemedicina y su desarrollo en el marco del fortalecimiento, justamente en la situación de esta pandemia por el COVID-19, declarado por el Estado el tema de emergencia sanitaria, es necesario guardar este distanciamiento social y el aislamiento domiciliario y respetar esta cuarentena, porque de ahí realmente este tipo de educación a la población y un tema social es relevante porque es un factor importante para evitar el contagio que está ocurriendo a nivel país y a nivel mundial, para poder tener una reducción, para poder manejar mejor la población y evitar que se propague este virus, ¿no? Y no solamente en esta propagación de virus, sino que también hay que tener esta figura de protección, no solamente el profesional de salud, el personal de salud, vincular al usuario, sino una figura de protección que tiene que ver protección de la propia población, ¿no? La propia concientización que debe tener la población de cuidar y proteger su propia salud y buscar la manera
de tener este control, iniciando por un higiene personal, el buen uso de equipo de protección personal también. Y en ese sentido, telemedicina da un salto porque ha visto que este tema de aislamiento domiciliario y este distanciamiento social, se requiere fortalecer estos servicios que ya se mencionó cuando se habló sobre las normativas. Entonces, por un lado, las actividades del marco de la emergencia sanitaria con respecto a telemedicina, tenemos por un lado la aprobación de estas normativas, de las figuras que ya se mencionó en su momento, luego la creación de los códigos, tanto del registro, por el lado del GIS, y también el Seguro Integral de Salud permite a través de sus normativas, los códigos 909 y 910, crear los códigos para estas figuras, de brindar los servicios, nuevamente los servicios a través de la telemedicina, los servicios de salud a la población, desde una interacción entre el profesional de salud o personal de salud al usuario, o la interacción entre profesionales de salud para una segunda opinión, ¿no? Pero también en la figura que compone este decreto legislativo 1490 tiene figuras que tienen que ver a qué medida va a ser utilizado en los diferentes tipos de servicios. Como les mencionaba en las presentaciones anteriores, hablaba de un tema de teleorientación y un tema de telemonitoreo. Por un lado, no necesariamente va al tema de medicamento, no va al medicamento con un tema de teleorientación, porque es simplemente un tema de asesoría, un tema de consejería. Pero por otro lado, el tema de telemonitoreo se aplica muchas veces a aquella población que tiene enfermedades crónicas y que aquellas que el profesional de salud ya conoce y ha atendido a estos pacientes, pero simplemente por el hecho de este distanciamiento, este usuario requiere continuar con este tratamiento. Y me detengo para explicarle estos temas porque ustedes después van a ver unas estadísticas que ustedes van a ver que es relevante para poder interpretar por qué se están haciendo tantas atenciones, por qué ha crecido de manera exponencial el antes del COVID y el después, porque eso va a permitir que estos servicios es sumamente importante el uso y el uso adecuado, no solamente el uso intensivo, sino el uso adecuado y apropiado para los diferentes estados de salud que se encuentra la población. Para continuar, tenemos el tema de fortalecer las estrategias de salud pública con telesalud. El tema de fortalecer esas estrategias en salud pública que tenemos en el Ministerio de Salud son diferentes estrategias que después lo vamos a mencionar. Es importante porque cada estrategia de salud pública es un impacto en la sociedad, en la población, y hay grandes necesidades para hoy en día utilizar sí o sí este servicio a distancia y brindar los servicios de manera oportuna a la población. También tenemos priorizando el primer nivel de atención. Es relevante esta priorización del primer nivel de atención porque esto nos da pie a evitar los riesgos de salud y las complicaciones que pueden tener potencialmente a aquellas comunidades, a aquella población, y evitar que se acerquen a los establecimientos de salud y así evitar también que tenga este contagio del virus. Y por otro lado, si es que nosotros tenemos población que no se acerca al establecimiento, de salud y que guarden este distanciamiento y respeten este aislamiento social, entonces también estamos cuidando el personal de la salud y el profesional de la salud. Identificar actores institucionales y sociales para articular los esfuerzos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación es sumamente importante. Estos actores institucionales no solamente tienen que ver con salud, sino otros actores institucionales que pueden ser ONG, las privadas, las públicas, municipalidades, gobiernos locales, gobiernos regionales, que pueden entrar a tallar para poder trabajar de manera completa, integral, ¿no?, en todos los sectores y poder volcar todo el tema de salud necesario en la población. Luego tenemos otro punto que corresponde al incremento de las telecapacitaciones permanentemente. Estas telecapacitaciones, como el día de hoy que se está presentando, es importante que aquellos que están del otro lado y escuchando estas telecapacitaciones no sea una persona, ni 5 ni 10, sino todas aquellas que sean necesarias y aquellas que en su momento han necesitado de una telecapacitación para poder entender
el uso de este sistema de tecnología de información. Entonces, ese fortalecimiento, el tema de telemedicina, se ve realizado, sobre todo el uso necesario desde aquel que está del otro lado de la pantalla y no solamente lo utiliza y está teniendo esta telecapacitación el día a día o a través de una telegestión, porque muchas veces hacemos telegestión, sino que aprovechar esta figura y utilizarlo en tener resultados y aplicarlo, ¿no? Sobre todo aplicarlos desde su establecimiento de salud, no solamente públicas o privadas, sino en general aquellos que necesitan. Y también tenemos el tema de la presentación de las buenas prácticas que han venido realizando a través de las diferentes regiones, las DIRESA, JERESAS y las DIRIS, y estas buenas prácticas, en su momento, no se crea la figura de un momento determinado, sino que estas figuras son permanentes, ¿no? Siempre hay mejoras para poder aplicar estos servicios de telemedicina respecto a la población, nuevamente las necesidades de la población, y también aquella población que es personal de la salud y profesional de la salud, que buscan también una población y poder brindarles estas competencias que ya cuentan los profesionales. En la articulación de los actores es sumamente importante que nosotros veamos de manera global. Si bien es cierto, estamos frente a una situación de pandemia con el tema de COVID-19, no lo es todo, porque un usuario, un paciente, un individuo, no solamente tiene el COVID, sino que el individuo en su estado de salud puede ser una gestante, puede ser un niño, puede ser un recién nacido, puede ser un adulto mayor, puede ser un joven, un adolescente. Pero en ese sentido, en este marco de las diferentes etapas de vida, el usuario en algunas situaciones potencialmente se encuentra sano, pero también tenemos aquel usuario potencialmente en riesgo, ¿no? Que tiene patologías que bien ustedes visualizan en esta diapositiva. Estas estrategias que se trabajan con el Ministerio de Salud, nosotros estamos ya potenciando trabajar de manera transversal a todas las estrategias, a través de la telesalud, la tecnología de información y comunicación, los 4 ejes, tanto para el tema de salud mental, que es sumamente importante el día de hoy, en esta situación que está pasando el Estado, ¿no? Con respecto a la población, y a nivel nacional en realidad, ¿no? No solamente el que tiene una patología o que tiene solamente una patología necesita una atención específicamente para esta especialidad, sino que también hay que vincular a aquella población que adolece porque tiene una sintomatología, así sea leve, y adolece de una necesidad porque necesita comunicarse con un profesional de salud para que pueda explicarle a través de la teleorientación el manejo de su situación de salud. Tenemos otras estrategias. Recordar que el tema de prevención y control en los casos de pacientes con discapacidad, ¿no? Los casos de pacientes con control y discapacidad necesita, por ejemplo, una atención un poco más permanente, por lo tanto, ahí podrían aplicar el uso de la telemedicina a través del telemonitoreo, porque ya tenemos profesionales que conocen a su población, conoce a sus usuarios, a sus pacientes, cuenta con su historia clínica, entonces pueden continuar este tipo de atención. Recordar que el tema del seguimiento forma parte del telemonitoreo. Tenemos también una de las estrategias de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, y esa dirección también es relevante, es importante que puedan aterrizar a través del telemonitoreo, el seguimiento de estos pacientes, o en algunas situaciones son pacientes nuevos, pueden utilizar el tema de teleorientación, ¿no? Entonces, este fortalecimiento de telemedicina estamos aplicando ya las estrategias porque creemos que es relevante. Relevante no solamente para el área administrativa, que están parte del equipo de la dirección de estas estrategias, sino que también los coordinadores de estrategias en las diferentes regiones a nivel nacional, pero también tiene que tener claro que esta información es importante que aterrice a los profesionales de la salud, ¿no? Quien finalmente son los que van a brindar este servicio de salud a distancia y que muchas veces necesita de este soporte, de la forma en el cual podría brindar el servicio, sea de teleconsulta, de teleorientación o telemonitoreo. La cuarta estrategia que vemos en pantalla es la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, enfermedades raras y huérfanas,
Esta estrategia es sumamente importante. Nosotros vemos hoy en día en las noticias, todos sabemos que una de las comorbilidades importantes, sobre todo en esta pandemia viral, tenemos en los casos de los pacientes hipertensos, ¿no? Que son situaciones de riesgo, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes diabéticos, pacientes con un IMC por encima de 40 o 35, ¿no? Con obesidad. Y entonces, o pacientes también con un proceso asmático o tienen un diagnóstico de asma, un proceso respiratorio, y los pacientes que también, pacientes oncológicos, también tenemos algunos casos, pacientes que tienen problemas renales. Entonces, en ese sentido, enmarca esta estrategia y es relevante que tengan en cuenta que en esa estrategia tenemos que utilizar fuertemente esta tecnología de información, de la telemedicina, para poder brindar nuevamente este servicio a distancia y poder atender de manera precoz, yo diría oportuno, y evitar complicaciones. Y ese evitar complicaciones significa evitar que accedan a un establecimiento de salud en estas épocas. La otra estrategia también es importante que utilicen la telesalud, es la Dirección de Prevención y Control de Cáncer, ¿no? También tenemos la Dirección de Salud Bucal, la Dirección de Inmunizaciones, la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metacénicas, la Dirección de Prevención y Control de SIDA, ¿no? También en la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis, también es relevante el uso de esta tecnología de información, evitar que se complique este paciente, que continúe su tratamiento, sobre todo en los casos de la Dirección de Prevención y Control de VIH, SIDA y el control de tuberculosis. También tenemos la Dirección de Intervenciones, el curso de vida y cuidado integral de adulto mayor, tema de nutrición. Es importante el uso de, si ustedes recordarán los 4 ejes de telesalud, les vuelvo a repetir, que es la telemedicina, telecapacitación, telegestión, teleinformación, educación y comunicación. Esta última va a entrar a tallar explícitamente en esta dirección de intervención de curso de vida, sumamente importante. No significa que no se pueda aplicar el resto de los ejes de telesalud. Todos los ejes de telesalud y todos los servicios de telemedicina se aplican en todas las direcciones, solamente que algunos más que otros es relevante. Y la Dirección de Promoción de la Salud, les comento rápidamente que esta Dirección de Promoción de la Salud estamos trabajando fuertemente con atención primaria, justamente para reducir los riesgos, ¿no? Justamente porque dice promoción, es evitar que tenga estas patologías, estos contagios, estas infecciones, y hay que hacer una promoción a través de este eje que es la tecnología, información y comunicación, con diferentes actores, importante para que se pueda lograr este objetivo, y la dirección de los pueblos indígenas. Esta es una imagen rápidamente que ustedes verán, son los códigos que ya se mencionó, son los códigos importantes que ya lo pueden registrar los profesionales de la salud y que es parte de un presupuesto posterior después de una atención, y son registros que ya están validados. Tenemos los registros tanto para telemedicina, las teleconsultas sean en línea, ¿no? O telecografía, tenemos para telemamografías, teleorientación, asíncronas y síncronas, y los telemonitoreos. Y la sala situacional, esa imagen lo he puesto para que ustedes vean una realidad, ¿no? Comparativamente, ya sabemos la mayoría que tenemos una gran casuística de las situaciones que está pasando diariamente, que están en aumento, que esperemos que eso se estabilice y que disminuye, pero que sin embargo, mientras tenemos estos números en pantalla, nosotros tenemos que fortalecer y fomentar, no solamente fortalecer, sino fomentar el uso intensivo, y les repito, intensivo de este servicio de telesalud y los 4 elementos a través de la telemedicina para brindar este servicio y evitar justamente para que incremente este tipo de casuística y poder lograr no solamente reducir la casuística de los casos de COVID-19, sino evitar que los pacientes entren al establecimiento de salud y con mayor razón evitar que ingresen a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque ya la situación es más compleja y son ya decisiones a través de los profesionales de salud
en los cuales determinan para hacer la atención de manera oportuna, pero sin embargo, el fortalecimiento del uso intensivo de este servicio de telesalud y telemedicina tiene que ser desde los inicios, no solamente, como les comentaba, al inicio de los síntomas, sino desde un tema de promoción previo a los síntomas, un tema de tele-IS, de capacitación, y aquellos que ya tienen síntomas, el uso intensivo, no solamente los que tienen síntomas en COVID-19, sino aquellos que tienen síntomas o los que no tienen síntomas en COVID-19, ¿no? Y aplicar los 4 puntos que ya se mencionó, tanto de teleconsulta, telemonitoreo, teleorientación, en situaciones de profesionales de la salud o personal de la salud o profesional de la salud de teleinterconsulta. En esa diapositiva tenemos el crecimiento y desarrollo de niños sanos. Son registros, le he traído en esta diapositiva porque son registros que ya se están trabajando, ¿no? No estamos trabajando solamente en el escritorio, sino ya activamente, ya contamos con profesionales de salud que están brindando este tipo de servicio, y ustedes ya tienen vista en pantalla los registros aprobados. Por un lado, telemonitoreo, en los casos de crecimiento de atención de niño sano, ¿no? Y teleorientación. Entonces, esas son las 2 figuras que se han traído para que ustedes puedan visualizar que estos códigos ya se están aplicando en muchos establecimientos de salud y se está incorporando para, de manera oportuna, brindar este servicio de los 4 ejes de telesalud. Y este es un caso de una atención de paciente VIH-Sida, que también se está utilizando el tema de telemonitoreo, ¿no? Generalmente en caso de telemonitoreo se aplica mucho en los pacientes ya conocidos por el profesional de la salud. Esta es una de las conclusiones, no de este tema de fortalecimiento de telemedicina en COVID-19, sino son las conclusiones que se extrae de esta Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional, y hace poco nos ha proporcionado esta información. Me parece relevante justamente en este tema, porque nos habla de una estadística. Yo creo que no puede dejar atrás y conocer la realidad, que es que hay un aumento en la frecuencia de defunciones en los casos de pacientes con COVID-19, y menciona que se concentra más en la costa norte, en Lambayeque, Piura, Ancash y Tumbes, ¿no? Y por otro lado, también habla de una letalidad, y esa letalidad es mayor, ¿no? Un tema de letalidad también en costa norte, Lambayeque, Piura, Ancash, La Libertad y Tumbes. Entonces, es importante que tengamos esa mirada, porque ya ese fortalecimiento de la telemedicina, si bien es cierto, es a nivel nacional, pero aquellos en el cual la situación es más compleja, tenemos que darle mayor uso, y si es posible, todos los profesionales de salud tenemos que sumarnos a darle uso a esta tecnología de información. Por eso que nosotros estamos dando estas capacitaciones, porque es relevante para que apliquen y eviten nuevamente. La idea es que el usuario, en lo posible, no llegue al establecimiento de salud y nos vemos, en realidad, ver sobre estas situaciones que está pasando hoy en día en nuestro país, y evitar que entre establecimientos de salud es justamente no elevar el número de pacientes, sobre todo en el caso de las defunciones. Luego tenemos que las 2/3 partes, menciona que las 2/3 partes de las defunciones se concentran en adultos mayores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Eso qué significa? Si nosotros vamos a utilizar la tecnología de información, la telemedicina, en los 4 puntos, esta telemedicina hay que fortalecer con mayor uso de estos servicios en este grupo etario. También tenemos que los adultos mayores presentan entre 8 y 9 veces más de letalidad que los adultos, ¿no? Entonces, ese es un factor de riesgo en el cual, si nosotros tenemos a los profesionales de salud, ¿no? Aquellos profesionales de salud internista, o los profesionales de salud geriátricos, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano y fuertemente a esta población. Las comorbilidades más frecuentes, por ejemplo, de fallecimiento, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de diabetes y estamos hablando de obesidad. Justamente ya le había comentado
que esta estrategia de enfermedades no transmisibles también tiene que fortalecer más aún, no solamente que las otras direcciones de estrategia no se fortalezcan, no, más aún aquellas que tienen un mayor riesgo frente a esta situación de COVID-19. Y las comorbilidades con mayor letalidad también se produce, con mayor letalidad en pacientes con COVID-19, se produce enfermedad pulmonar o bronquial crónica y la enfermedad renal crónica y el cáncer. Entonces, recordar siempre que estas patologías que son factores de riesgo y que se producen más en estos, digamos que tienen mayor letalidad en estos pacientes, si es que en algún momento tenga una infección por COVID-19, entonces sus riesgos son mayores. Por lo tanto, en ellos hay que utilizar esta tecnología de información y comunicación de los 4 ejes de la salud, priorizando en el tema de telemedicina, el tema de telemonitoreo, teleorientación, teleconsulta y entre profesionales teleinterconsulta. Esta imagen, creo que estoy terminando, esta imagen es la que hoy en día nosotros estamos fortaleciendo no solamente en darles telecapacitaciones, sino fortaleciendo porque ya contamos con un sistema web, ¿no? Un sistema web de teleatiendo en el cual ya se brinda un servicio de salud por llamadas telefónicas y en algunas situaciones por videollamadas. Entonces hay que intensificar estos usos. Entiendo que en las regiones también están viendo y priorizando con iniciativas propias, priorizando de alguna manera cómo poder vincular el profesional de salud al usuario y poder evitar este ciclo y esta cadena de riesgo que puede ocasionar aquel usuario que no es atendido de manera oportuna y que tenga los riesgos, ¿no? Las estadísticas es importante porque ahí refleja, es justo en este tema de fortalecimiento de la telemedicina, tenemos por un lado, el lado izquierdo, entre marzo y abril, las diferentes formas de telemedicina y estos números ya alcanzan al día de hoy no solamente a los 3.000, ya 5.000 y en unas situaciones más de 10.000 tenemos sobre todo el tema de telecapacitaciones. Pero la telemedicina como telemedicina, entre marzo y abril tenemos 3.400 teleorientaciones, es un número, pero es un número que varía diariamente, porque diariamente, incluso en horas, se aumenta los números de uso intensivo de este tipo de servicio. Entonces, eso es solamente una mirada global para que ustedes puedan tener una idea a nivel nacional cómo vamos evolucionando en las diferentes herramientas que nosotros ya estamos aplicando a nivel nacional. Y la otra imagen, el lado derecho, es una imagen que les he traído, tiene, bueno, creo que es a mediados de abril, pero para que ustedes vean cuáles son más o menos la evolución de el tema de COVID, ¿no? Las infecciones a nivel nacional. Entonces, pero ya en las diapositivas anteriores, ya les había mencionado que en la zona norte y la zona oriente y también en Lima son en las diferentes regiones que tenemos más casos de COVID y por lo tanto tenemos que ampliar mayor uso de este servicio de salud. En cuanto a los avances y retos también tenemos esta imagen, hay una infografía que se visualiza la cantidad de telecapacitaciones, teleorientaciones, ¿no? Ya estamos alrededor de los 9.000, ¿no? Como les vuelvo a repetir, es un número no estático, variable, y variable en horas y en días, más en días, porque ya hay mayor profesional de la salud que se están incorporando a utilizar esta tecnología de información y a distancia pueden brindar un servicio de salud de manera oportuna. Y eso es, que trae grandes beneficios, no solamente en tema económico, sino en tema social para el Estado, sobre todo en esta situación. Respecto a las conclusiones, importante, porque a raíz de esta emergencia nacional, a consecuencia de este brote de COVID-19, ha hecho que la figura de telesalud en sus 4 ejes se ha ampliado enormemente y utilizado a nivel nacional. A nivel nacional, ya no solamente en Ministerio de Salud, sino en todos los sectores de salud, para poder alcanzar aquella población y en toda la población, de ser necesario, poder evitar riesgo y evitar complicaciones, ¿no?
Les vuelvo a repetir, los que tienen COVID y aquellos que no tienen COVID, ¿no? Tenemos una población muy grande, que tiene grandes necesidades y que ya sabemos que hay una brecha también grande de profesionales de la salud. Otra de las conclusiones es que esta comparación, que ya les mencioné, el antes y el después de COVID respecto a la telemedicina, si bien es cierto, ya se hacía un uso de telesalud y la telemedicina, no de manera tan intensiva como el día de hoy, o a partir de que se ha empezado la emergencia sanitaria, sino que ese uso intensivo ha sido exponencial. Y ese ha sido exponencial porque la situación amerita que se dé este tipo de servicio de salud, para evitar justamente, ustedes ven estas fotografías, los desplazamientos, el hacinamiento o la aglomeración de personas, y que son riesgos finalmente no solamente para el propio usuario, sino para el resto de la población, ¿no? Otra de las conclusiones también, que son los números, que tiene que ver con las estadísticas, ¿no? En su momento, para el 13 de abril ya mencionábamos de unas atenciones alrededor de 4.000, ¿no? Ya hoy en día nosotros ya podemos hablar que estamos llegando a más de 10.000 atenciones, y esto va a seguir siendo usado por los profesionales de salud. Por eso que es importante estos temas y estos cursos de telemedicina para todos ustedes. Y también, si ustedes ven una imagen, ya tenemos profesionales de salud, que algunos se encuentran en su domicilio brindando este servicio, otros todavía se encuentran en su consultorio, pero alejado justamente y respetando este distanciamiento social, y así a distancia puede brindar un servicio de salud de calidad, ¿no? Una también de las conclusiones que se ha visto a través de este fortalecimiento de la telemedicina en el marco del COVID-19 tiene que ver con estos 4 servicios. Les repito, si bien es cierto, hablamos de fortalecimiento del servicio de telemedicina, una de las conclusiones es que los 4 ejes de la telesalud también se ve fortalecido, no solamente la atención médica, sino que también se necesita incorporarle este servicio que brinda la telesalud, es la información a la comunidad, a la población, a través de la educación, a través de otros mensajes, otras vías de articulación con diferentes actores, y poder llegar de manera rápida y visual, no solamente con un tema de telecapacitación o telegestión, en general a toda la población, y evitar y parar que tengan mayor infección y mayor incremento sobre respecto al acúmulo de pacientes que se llenan hoy en día en los establecimientos de salud. Y en ese sentido, creo que también, les vuelvo a repetir, no solamente queda en el profesional de salud, no solamente es una necesidad, sino que la propia población tiene que tener ya esta figura social, cultural, de concientización y de respeto también y de cuidado personal, ¿no? Bueno, esta imagen ya une justamente lo que ya les mencionaba. Por un lado, utilicen esta tecnología de información, fortalezcanlo cada uno de nosotros una vez que ya conocemos este uso, las formas de la telesalud y las distintas clases de telemedicina, lo podemos aplicar. La idea es no llegar así como ustedes ven la imagen, una ambulancia, y menos en cuidados intensivos, porque eso es un riesgo mayor para el usuario, ¿no? Y es lo que no queremos que llegue en la población. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo por el día de hoy. Gracias.